Buenas noches, Dios me los bendiga, alabado sea nuestro Señor Jesús. Damos gracias a Dios por sus regalos, por sus bendiciones y por su infinito amor. Gracias al Señor por amarnos primero. Alabado sea Cristo Jesús. Qué bueno es un día más de estudio de la palabra de Dios. Continuamos con Romanos capítulo 13, versículo del 11 hasta Romanos 14, versículo 5. Vamos a estar estudiando hoy, en el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a esperar un momento que se conecten mis hermanos. Vamos a esperar un momentico para comenzar este estudio que está de verdad hermoso. Estamos aprendiendo mucho la palabra del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Alabado sea Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por regalarnos este tiempo para escudriñar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Gracias por ser tan bueno. Misericordioso eres, Padre. Alabado sea tu nombre, mi Señor Jesús. Gloria a ti, Padre eterno. Gracias, Señor. Vamos a mandar aquí para que los hermanos se activen en la fe. Gloria a Dios. Otra vez aquí. Ahora sí. Vamos a hacer una oración, amados hermanos. Señor, te damos gracias por estos tiempos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Señor, anima a los hermanos, Señor, que se van a conectar con nosotros en este estudio, Dios, para conocer más de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo los impulse a cada uno de mis hermanos, Señor, a buscar la verdad en medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor Dios, transmitiéndonos el mensaje de salvación y vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, Dios. Te pedimos, Señor, en este momento que tú la cubras, Dios. Cubra toda necesidad de tu iglesia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Bueno, amados hermanos, continuamos nuestro estudio en el capítulo 13, ¿no? Y vamos a leer hoy, vamos a comenzar con los versículos que quedamos en la semana pasada, el miércoles pasado. Terminamos con el versículo 10 del capítulo 13, donde dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí quedamos. Dios bendiga a Belki, que Dios te bendiga, Belki, que el Señor te guarde, hija. Alabado sea el Señor Jesús. Y leemos entonces, comenzamos con los versículos 11 y 12 de la carta a los Romanos, capítulo 13. Y dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras
las armas de la luz. Alabado sea el Señor Jesús. Esta última sección, amados hermanos, es como un reloj despertador que suena en esta hora para despertar a los creyentes que se han dormido en el mundo y se han olvidado, amados hermanos, de este incentivo de entregar toda su personalidad a Dios. ¿Sabes algo? Este no es un momento para que el Hijo de Dios viva para los suyos, o mejor dicho, viva para los asuntos que conciernen únicamente al sistema de valores vigente en el mundo, buscando beneficios personales. Creemos que muchas personas con abundantes recursos se sentirían avergonzadas si el Señor llegara en este preciso momento, en el caso de que estuvieran eludiendo sus responsabilidades de adoptar una actitud de entrega a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, amado hermano, el primer versículo del capítulo 12 de esta misma epístola a los romanos, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Todo lo que somos, amados hermanos, todo lo que tenemos, debemos ponerlo a disposición del Señor. Si realmente estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza purifica nuestras vidas. El apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esa esperanza en su venida se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Hay algunas personas creyentes que hoy están comprometidos están comprometidos pues con sus convicciones cristianas y su lealtad a la palabra de Dios, con su propia conducta y su lealtad a la palabra de Dios, pero ellos expresan sus creencias, sus propias creencias ambiguas. Por otra parte, amado hermano, el apóstol Juan se expresó con dureza al hablar de la mentira y de la deshonestidad de aquellos que parecen proclamar la expectativa del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo sus vidas no son consecuentes con lo que profesan ser. Escuchemos ahora lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13, que dice: además, como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. En otras palabras, amado hermano, actuemos con decencia, honorablemente, como en pleno día. Muchas de las prácticas aquí que describe el apóstol se practican buscando el refugio de las sombras de la noche, o simplemente el ocultamiento para mantenerlas, o mejor dicho, para mantener apariencias sociales. El creyente se identifica con la luz del día y vive como una persona que pertenece al reino de la luz.
Y seguimos leyendo el versículo 14 que dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuántos creyentes en estos días están tratando de satisfacer todas las demandas de la naturaleza humana, controlada por supuesto por el pecado? Pero sin embargo, no están preparándose para su encuentro, para un encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a mi hermana Gladys Lolis Suárez. Aarón, Dios te bendiga, hijo mío. Saluda a tu mami. Darly, que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. ¿Sabes algo? Le rogamos que considere seriamente el colocar a Cristo en primer lugar en tu vida. Y en emprender la importancia, amado hermano, que es la tarea de difundir la palabra de Dios, que es el mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesús. Y con esto llegamos, amados hermanos, al término de esta sesión sobre el servicio de los hijos de Dios. Y ahora llegamos al capítulo 14. Al capítulo 14 y vamos a estudiar del versículo 1 al 5. Con respecto al tema de este capítulo hay dos palabras clave. Y son, Dios te bendiga, Aarón. Hay dos palabras clave en este capítulo 14, que son la convicción y conciencia. Entramos ahora en otra sección de Romanos, que es la última división de esta carta a los romanos. Y esta trata sobre la llamada separación de los hijos de Dios. Hay dos áreas relacionadas con la conducta cristiana. En una de ellas, la Biblia es muy clara, como vimos al estudiar el capítulo 13. Y ahí leímos que la responsabilidad del cristiano con respecto al Estado era una actitud de sumisión y, por supuesto, obediencia a las leyes, incluyendo los deberes fiscales y el respeto a los que ejercen la autoridad. El capítulo 13, amado hermano, de Romanos, también fue muy específico en cuanto a la relación del creyente con su prójimo. Se citaron las advertencias contra el adulterio, el respeto por la vida humana, el robar, el difundir calumnias y el codiciar los bienes ajenos. De hecho, el creyente debe amar a su prójimo como a sí mismo. Nos lo manda el Señor. Debe ser honesto. Y debe abstenerse de dejarse llevar por pasiones desordenadas, tales como las describe el versículo 13. Y es evidente que la Biblia habla con tanta claridad sobre esta cuestión que nadie podría hablar, amado hermano, flexibilizar estos criterios. Ahora, hay otras áreas de la conducta cristiana en las que la Biblia no establece criterios rotundos o específicos. No queremos exponer en práctica que sean dudosas. Y el mismo apóstol Pablo hizo lo mismo. Así que aquí el apóstol señaló las normas de conducta del creyente en cuanto a esos asuntos dudosos, estableciendo tres principios que son de sumo valor, amado hermano. Y son los siguientes: la convicción, conciencia y consideración. El creyente, amado hermano, en su conducta tiene que tener una convicción firme en cuanto a todo lo que hace. Un creyente no debe hacer nada de lo que no esté verdaderamente convencido.
Ese convencimiento del que estamos hablando es algo que anticipa lo que sucederá. Prevé el que hará, prevé, o mejor dicho, podemos observar lo que hará en el futuro con gran anticipación, júbilo y entusiasmo. O sea, tú puedes ver el panorama de lo que tienes al frente, del futuro. Hay un segundo factor que lo debe guiar y es la conciencia. Y luego cuando ha hecho algo, miras hacia atrás y te preguntas si debiera haberlo hecho o no. O sea, se desprecia a sí mismo por lo que ha hecho. ¿Te parece correcto lo que has hecho o no? ¿O tienes dudas de lo que has hecho? Esa es la segunda norma de conducta. Y la tercera es la consideración por los demás. Un creyente, amado hermano, en su comportamiento tiene que tener consideración por las otras personas. Hay otras personas adversamente afectadas por lo que tú haces. Estas tres normas nos presentan principios de conducta para nuestra vida cristiana que tenemos que tomar muy en cuenta. En la isla de Bonaires, en las Antillas Holandesas y en la parte sur de esta isla hay 3 obeliscos de unos 10 metros de altura. Tienen 3 colores diferentes. Uno es azul, el otro blanco y el último anaranjado. Fueron edificados allá, amados hermanos, por el año 1838. Y esto se hizo para ayudar a los barcos que llegaban en busca de sal a atracar en el muelle. Cuando los barcos podían alinear los 3 obeliscos, sabían que podían entrar sin problema a su destino. Ahora, esto es un ejemplo de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él nos está presentando 3 puntos o guías para nuestra navegación en esta vida. Y la idea es que los tengamos siempre delante de nosotros para estar seguros que vamos en la dirección precisa para llegar a nuestro destino. Creemos, amados hermanos, que en la actualidad existen 2 puntos de vista extremos en lo que se relaciona con la conducta cristiana sobre asuntos dudosos. Y han creado una atmósfera artificial en donde uno tiene que vivir su vida cristiana. Una posición extrema no incluye ninguna separación del mundo. Y las personas de este grupo son como copias exactas de la persona que pertenece al sistema del mundo y no a Cristo. Viven de la misma manera en que lo hacían antes de conocer a Cristo. Toman parte en todas las opciones que el mundo ofrece y gastan su tiempo y energía en cosas que no ofrecen ningún valor ni provecho espiritual. Creemos que algunos pasajes de la Biblia, amado hermano,
no tienen para ellos ningún sentido. Hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, veamos lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a ir un momento por allá, por favor. Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 17, 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículos 17, 18 y 19 dice así: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay otros creyentes que no participan, amado hermano, en las opciones que el sistema del mundo ofrece. Dan la impresión de abstenerse de muchas cosas que consideran mundanas. Sin embargo, son tan mundanos que se pueden, como se puede llegar a ser. Son mundanos totalmente. Parecen incapaces de controlar ciertos apetitos. Hay que tener cuidado. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. El indagar en la vida de sus semejantes y difundir historias y chismes de dudosa veracidad. Actúan como aquellos que están totalmente controlados por el sistema de valores del mundo. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, que debemos buscar las cosas que son mejores. El apóstol dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Alabado sea el Señor. ¿Sabes algo? Las cosas en las cuales usted piensa tienen una influencia decisiva que afectará su conducta tarde o temprano. Aquellos pensamientos que usted conserva en su mente actualmente pasarán a la acción. Hemos comprobado que muchos que se consideran cristianos piensan en una determinada tentación por bastante tiempo antes de sucumbir en ella. Todo empieza aquí. Nadie ha cometido algún crimen sin haber pensado en él de antemano. El apóstol Pablo pareció preguntarse si en realidad tales personas eran creyentes, debido a que vivían, amados hermanos, tal como los no creyentes. Ahora, hay un segundo grupo que ha llegado a ocupar una posición extrema. Dios bendiga a mi hermana Milagros Lizarraga, que el Señor me la bendiga en el nombre de Jesús. Saludo a Iván y a tu niña. Ahora bien, hay un segundo grupo, como había dicho, que ha llegado a ocupar una posición extrema, pero en otra dirección. Han reducido la vida cristiana a una serie de propósitos negativos. El apóstol Pablo
ya había hablado de esta clase de gente que estaba en una actitud de no toques, no comas, como lo detalló en el versículo 21 del capítulo 2 de la carta a los Colosenses, ¿no? Estas personas se alegran de su salvación por gracia y de su liberación de las normas de la ley mosaica. Pero inmediatamente establecen una nueva serie de normas de conducta, amados hermanos, que adquieren fuerza de la ley inamovible. Alabado sea el Señor. Mandamientos que incluso superan el número de los mandamientos originales. Llegan a estar muy centrados en sí mismos, egoístas, críticos y orgullosos. Por cierto, estos son aquellos que el apóstol Pablo llamó débiles en la fe. En el versículo 1 del capítulo 14 de la carta a los Romanos, donde dice, recibid al débil de la fe. Esta clase de actitud por parte de algunos produce una vida cristiana raquítica, amados hermanos, sin alegría, y que conduce muchas veces a estados depresivos. El cristiano debe adoptar una posición firme, evitando los dos extremos mencionados, para poder andar y dar lugar a la fortaleza que el Espíritu de Dios produce en la vida del creyente. Y el discernimiento debe de ser sin complejo. O sea, tenemos que estar y actuar sin complejo. Pero como decía al principio, con convicción y con una conciencia limpia y consideración hacia los demás. Ahora, hemos mencionado estas observaciones preliminares antes de entrar en el estudio de esta sesión del capítulo 14. Porque, amados hermanos, nosotros creemos que serán de ayuda para muchos a quienes estos temas han preocupado sinceramente. Sabemos que estamos hablando de muchos creyentes, amados hermanos, que están un poco confusos y que no están disfrutando de las bendiciones de la vida cristiana. Creemos que el apóstol Pablo puede darnos la respuesta si escuchamos lo que escribió al respecto. Y en el primer versículo del capítulo 14, el apóstol Pablo nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Otra forma de expresar esto sería recibir bien al que es débil en la fe, pero no con la intención de juzgar sus escrúpulos. Es decir, que no se emitan juicios, amados hermanos, sobre su conducta y opiniones. Primeramente, no es para discutir. Este capítulo está lógicamente condenado, o mejor dicho, hay una conexión con el precedente, porque la ley, amado hermano, del amor se pondrá ahora en acción en este momento. Habiendo condenado acciones obviamente inmorales como el atentar contra la vida y la dignidad humana, el adulterio, la apropiación de lo ajeno, la calumnia, la deshonra de otros, la codicia, el apóstol Pablo procedió a advertir sobre el peligro de condenar asuntos cuestionables que no están expresamente prohibidos en la Biblia. Él es el débil en la fe.
no se refiere, amado hermano, a alguien que sea débil en el sentido de dudar de las grandes verdades del Evangelio. No. O de los hechos trascendentales de la fe. Más bien, el apóstol describe la cualidad abstracta de la fe. Se trata de alguien que vacila o duda en cuestiones de conducta. Es alguien que no sabe qué debería hacer o cómo actuar en ciertas situaciones. Tal persona debe ser recibida en la comunión de los creyentes con los brazos abiertos. Uno podrá, amado hermano, no estar de acuerdo con esa persona, pero si ésta es un creyente en nuestro Señor Jesucristo, tiene el deber de recibirla y aceptarla tal como ella es. Uno debe evitar criticar o discutir con ella sobre sus puntos de vista en cuanto a actitudes cuestionables. Un grupo de creyentes, amados hermanos, no ha de sentarse a juzgar a otro grupo de creyentes sobre asuntos polémicos de conducta cristiana. Algunas acciones o actitudes no están específicamente condenadas en las Sagradas Escrituras, pero algunos creyentes se separan entre sí por tales temas. Ahora, esa separación o división no debiera tener lugar. Y así, el escritor de esta carta nos dijo que el amor tenía que comenzar a actuar. De modo que, al indicarnos que debíamos condenar las acciones que son indudablemente malas, como las mencionadas en el capítulo 13, también, amados hermanos, nos advirtió sobre el peligro de condenar las cosas dudosas, las cuales no han sido condenadas expresamente en las Escrituras. Y la iglesia no tiene la autoridad para decidir, amados hermanos, en cuestiones de libertad personal, sobre acciones o prácticas que no han sido específicamente prohibidas por las Escrituras. Pasemos ahora al versículo 2 de este capítulo 14, que dice: el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Wow. Perdón, me adelanté. Es el versículo 2 donde estamos. Dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. Ok, vamos a ir con esto. Esto es muy interesante, aunque puede herir, amados hermanos, al que es separatista en extremo. El hermano que es fuerte en la fe come todas las cosas. El creyente con una conciencia débil tiene que ser vegetariano. El hermano fuerte se da cuenta que el Señor creó todos los alimentos limpios y aptos para comer. Esto ocurrió después del diluvio. Dios proveyó toda clase de carnes al hombre, de acuerdo al capítulo 9 del libro de Génesis, en el versículo 3, donde podemos leer, amado hermano, busquen Génesis capítulo 9, versículo 3, que dice lo siguiente: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Ahora, Dios hizo una distinción entre los animales puros y los animales impuros para la nación de Israel. Y el creyente
instruido, sabe que esto no tiene que aplicarla en él. Porque el apóstol Pablo, amado hermano, dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Usted recordará la lección una lección muy práctica, por cierto, que recibió el apóstol Pedro cuando se encontraba en la azotea de la casa de Simón, el curtidor, en la ciudad de Jope. El incidente fue relatado, amado hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ir para allá para leerlo un momentico, por favor, ¿no? El capítulo 10, el libro de los Hechos. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Y vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Que dice así. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice en el 15, volvió la voz a él la segunda vez y dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Simón Pedro estaba orgulloso, amado hermano, del hecho de que él no había comido ningún alimento impuro en toda su vida. En eso se creía superior a los demás. Pero el Espíritu Santo le dijo a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El apóstol Pedro podía comer carne sin ningún remordimiento. Pero Pedro no. Pedro tenía algunos escrúpulos para comer o no comer. Al creyente con una conciencia débil, amado hermano, que tenía antecedentes de alimentarse de vegetales, le resulta repugnante comer carne. ¿Qué le parece a usted? Podemos decir que ellos podían hacer eso sin problemas. Uno podía, si quería, y el otro dejar de hacerlo si quería también. O sea, es cuestión de conciencia, de decisiones. Y ambos lo podían hacer por la gracia de Dios. Si quieren dejar de comer carne, dejen de comer carne. Y si quieren comer carne, coman carne. Pero ¿sabes algo? ¿Cuál entonces es el principio por el cual nos guiamos? Ya vamos a llegar al mismo ahí. Vamos a leer el versículo 3, que dice: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aleluya. ¿Sabes algo? Amado hermano, amigo mío, permíteme decirte algo. Un grupo no debe condenar a otro. Si usted cree que no debe comer carne, y Pablo usa la carne aquí como ejemplo, pero esto puede aplicarse a cualquier otra cosa no prohibida en la Biblia, entonces no la coma. Así de simple. Pero si cree que debe comer, pues coma. Ese es el principio, amados hermanos, al que llegamos ahora. Vamos a leer el versículo 4, que dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Wow.
Esto es algo realmente contundente, amado hermano. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí, ¿tú quién eres? Es decir, ¿qué derecho tienes para juzgar al servidor ajeno? ¿Qué derecho tienes tú, amigo mío, amigo creyente, a juzgar a otro creyente en su conducta sobre algo que es dudoso o cuestionable? ¿Eres tu Dios? Tienes que rendir. Esa persona tiene que rendirte cuentas a ti. El apóstol Pablo dice, amados hermanos, que esa persona no es responsable ante usted, sino que es responsable ante Dios. Ella deberá presentarse ante su propio amo y Señor, amado hermano. Imagínese usted que va a la casa de alguien a comer, ¿no? Y la cocinera le trae la comida un poco fría. Y usted le dice a la cocinera, ¿cómo se atreve usted a traerme esta comida fría? Y allí mismo usted, aunque no es más que un invitado de la casa, le reprocha a esa cocinera por lo que ha hecho. Bueno, amado, posiblemente haya en esa casa un silencio pesado por causa de su actitud. Esa persona no es su sirviente. Quizá no debió haber hecho lo que hizo, pero eso no es cosa suya. El ama de casa posiblemente se levantará de la mesa y le dirá a la cocinera lo que debe hacer. Y a propósito, amado creyente, amigo mío, quizás usted desapruebe la conducta o actitud del otro creyente en alguna de esas áreas dudosas. Pero ese creyente no tiene que rendirle cuenta a usted. Él es responsable, amado hermano, ante Dios por lo que hace en su vida. Él es responsable ante nuestro Señor Jesucristo. Él es su amo. Él es su Señor y no usted. Ahora, el apóstol Pablo llegó ahora a su primer gran principio de conducta para los cristianos. Y vamos a leer el versículo 5. Dice así: uno hace diferencia entre el día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Dios bendiga a mi hermano José Torres. Dios te bendiga, mi hermano José. Que el Señor te guarde, hijo. Uno hace diferencia, dice el apóstol, entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Aquí el apóstol cambió la ilustración de las cosas que uno come a lo concerniente al día. Hay personas, amados hermanos, que insisten con que el día del Señor es diferente y que deberíamos de guardar el día domingo. Y otros dicen que hay que guardar el sábado. ¿Sabes algo? Amado hermano, no es el día el que tiene que ser diferente. Es el creyente quien tiene que ser diferente. Lo importante, amado hermano, no es el día en cuestión. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, por tanto nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. No le diga a nadie
qué día tiene que guardar. Un creyente, amado hermano, no tiene que responder ante usted, amado hermano. Tiene que responder ante el Señor Jesús. Él es el Señor. Pero cualquier cosa que usted haga, hágala con entusiasmo, animoso. El Señor dice que no debemos hacer nada para Él a no ser que estemos realmente convencidos de ello, a no ser que verdaderamente creamos en ello y lo que queramos hacer. Dijo el apóstol Pablo que cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Ahora, si alguien tiene una pregunta, una duda en su mente acerca de cualquier cosa que está haciendo, entonces no debe hacerla. Puede que no sea una acción equivocada para mí, pero lo es ciertamente para usted. Seguramente recordará que Simón Pedro siguió al Señor Jesús desde lejos cuando fue arrestado. Pedro entró en la sala de juicio del sumo sacerdote y fue allí donde negó conocer al Señor 3 veces. Estoy convencido, amado hermano, de que Pedro no debía haber entrado allí en aquella noche. Por otra parte, Juan, que aparentemente tenía una casa en Jerusalén y era conocido en el palacio del sumo sacerdote, fue allí y no negó conocer al Señor. Era correcto para Juan estar en aquel lugar, pero fue un error para Pedro que estuviese allí. En aquella situación, Pedro era el creyente con una conciencia débil. En nuestro tiempo, ese tipo de creyente es el que establece para su conducta un sistema de normas sobre lo que debe y lo que no debe hacer. ¿Sabes algo, amado hermano? La persona que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, recibe la presencia misma del Espíritu Santo, que comienza en él una obra de transformación. Si se trata de situaciones no contempladas en la Biblia para vivir la conducta cristiana, no son las normas o principios que un creyente establece, amado hermano, para controlar su propia naturaleza, las que podrá regular su vida. Si así es el caso, esa persona, amado hermano, vivirá presionada por la angustia de su impotencia, al no ser capaz de vencer a las fuerzas irresistibles de esa naturaleza humana rebelde. Esa actitud no permitirá a nadie disfrutar de la libertad de la vida cristiana. Por ello, se requiere, amado hermano, una actitud de entrega al Señor y de sumisión al control del Espíritu, lo que nos provee los recursos para hacer frente, amado hermano, a toda interrogante o situación dudosa. Solo de esa manera podemos sentir esa convicción que el apóstol Pablo nos presentó como el primer gran principio de conducta. Solo así, amado hermano, amigo de mi corazón, disfrutarás de una paz de conciencia y te sentirás verdaderamente libre al poder cumplir el propósito de Dios para tu vida. Damos gracias a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mi hermana Esterfilia, que Dios me la bendiga, que Dios bendiga a mi hermana Gladys Loli Suárez, que el Señor bendiga a cada uno de los que están allí presentes. Voy a hacer una oración por cada uno de ustedes para terminar. Los esperamos el viernes a las 7 de la noche, que tenemos servicio de oración. Déjenos sus peticiones en oración. Queremos orar por ustedes. ¿Bien?
Vamos a hacer una oración. Esto de verdad que este estudio está cada día está más bueno. Gloria a Dios. Meramente para mí. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Dios, por este estudio tan hermoso, Señor, que nos hace entender tantas cosas, Dios. Ayúdanos a no juzgar, Señor Dios, sino en amor, Señor, a instruir, Dios. En el nombre de Jesús. Bendice, Padre amado, a mi hermana Belkis Morillo, Señor Dios. Bendice a mi amada esposa, la pastora Violeta, que está aquí conmigo. Bendice a mi hermana Gladys Loli Suárez, Señor, en el nombre de Jesús, a cada uno de sus hijos, Padre. Bendice, Señor, Padre amado, a mi hermano Aarón, Señor, a su madre, a su familia, a su casa, a su hogar. Bendice, Padre eterno, a mi hermana Darly. Bendícela grandemente a su hijita. Bendice sus familias. Bendice, Señor, Dios Padre, a mi hermana Milagro Lizarraga, a su esposo Iván, Señor Vaquerizo, a sus dos hermosas hijas. Que el Señor me las guarde, me las cuide en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano José Torre Murga, Señor, guárdalo, cuídalo, Señor, en todo momento. Síguelo usando grandemente, Señor, como maestro de la palabra. Te doy gracias por mi hermano José Torres, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a su familia, Dios, su casa, su hogar, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Esterfiria Suárez, Señor. Bendícela grandemente. Tú conoces su necesidad, Señor. Tú conoces todas las cosas, Dios. Señor, bendice a su hija, a su nieto. Bendice, Señor, a Maizú grandemente en el nombre de Jesús, Señor. Ayuda, Señor, a esta joven en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor. Bendice, Señor, a mi hermano Ricky Muñoz, Señor, a su esposa Nadia, a Masud. Gracias por sanar su cuerpo, Señor, por seguir haciendo esa obra en su cuerpo, Dios, por levantarlo con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a Mayita Muñoz, Señor, Dios Padre, de Vega. Bendice a David Vega, su esposo. Bendice a Valita, Señor. Bendice a Bianquita García grandemente en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Susi Velázquez de Muñoz, Señor Dios Padre. Bendice, Padre amado, a mi hermano Pablo Muñoz, Señor Dios Padre, que está trayendo a sus hijos, a dos de sus hijos, Dios. Cuídalos, guárdalos, a María Fernanda y a Pablito, Señor. Bendícelos grandemente en el nombre de Jesús. Guarda a Ludi, Señor, que está allá en Pucallpa, y guarda a Leonardo, Señor. Cuídalo, Señor, en todo momento. Abre los cielos y manda un cerco de ángeles a cuidarlo y a guardarlo. Ve tú por delante de ellos como poderoso gigante, quitando toda piedra de tropiezo del camino. Limpia los aires, Señor, de la casa de mi hermana Ludi y de Leonardo allá en Pucallpa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, esta casa pastoral en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te pido por mi hermana Carolina Ramírez, Señor, para que seas tú, Señor, guardándola del mal, cuidándola, Señor, al invisible ante sus enemigos, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre eterno, por nuestro hijo Brian, Señor, que está trabajando en estos momentos, por nuestro hijo Dampier, que está trabajando en este momento. Te pido por sus esposas, por Francis, por Ceci, por nuestras nietas, Aisley, Arley, Cecia, Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús, por Stephanie y Nicolás, que están por allá por Argentina. Guárdalos, cuídalos, provéele de todo lo que necesitan. Te pido, Señor, por mi suegra Violeta Cohen González, Señor, que está en Israel, Señor Dios, para que tú la bendigas, la guardes, la cuides, Señor, en el nombre de Jesús. Igualmente a mi suegro Jorge Farro Quiñones Farro, Señor, para que tú lo guardes, lo cuides, Señor, le proveas de todo lo que necesita en el nombre de Jesús, Señor. Igualmente, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, a mi hermana Ruth, mi hermana Yusmeli, mi hermana Daireli, mi hermano Kervis, todos los hermanos de la iglesia, mi hermana Irma, mi hermana, las hijas de Irma, mi hermana Tania y Nadia Bin, Señor, sus hijos, que pide oración por ellos, por su familia, por su hermana Tania, Dios, que Dios la bendiga en el nombre de Jesús.
Bendice, Señor, a mi hermana Ethel, Dios. Señor Dios Padre, sana su corazón, sana su mente, Señor, pon tus pensamientos en ella, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdala a que consiga sus cristales, Señor, de sus lentes, en el nombre de Jesucristo, Señor. Toca el corazón de César a favor de ella, trae a César aquí, Señor. Le pido por mi hermana Elcita, Señor, Elsa Ormeño de Ramos, Señor Dios. Te pido por su hijo Martín Ramos, por su esposa María de Ramos, Señor, por su hijo, Señor Alejandro, Dios, por cada uno de sus hijos, Dios, por su familia, por María Esther, que la van a intervenir en estos días, Señor Dios, que todo salga bien, la ponemos en tus manos, por Ana Ramos, Señor, por Laura Ramos, Señor, por Daniel Ramos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta familia, Señor, y a cada uno de sus hijos, a los nietos de mi hermana Elcita, Señor, guárdalos, cuídalos en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Margot Hernández, por su hijo Jesús, Señor, por sus nietos, guárdalos, cuídalos. Te pido por nuestra hija Cecilia Tobar, Señor Dios, guarda a José, su esposo, Señor, guarda, Señor, a Sammy, su hijita, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Dios Padre, por Esterfilia, mi hermana Esterfilia Suárez, Señor, para que tú la guardes, la cuides, Dios Padre eterno. Señor, te pido por mi hermano, ya yo oré por todo ello. Te pido ahí se me fue. Te pido por todos, Señor, mis hermanos de la iglesia, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú, Padre eterno, trayendo amor y paz. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que han colaborado para la limpieza del jardín de aquí, de la casa pastoral, Señor Dios Padre. Los que no han colaborado todavía, Señor, toca sus corazones para que colaboren, Señor Dios, para que este domingo los niños puedan estar allí, que ya se fue el frío, ya está el clima mejor, Señor, y ya los niños pueden estar allá afuera compartiendo la palabra de Dios, Señor. Gracias, Dios, porque podemos ya limpiar eso allí, Dios Padre. Te damos gracias, Señor, porque estamos viendo tu mano, Señor, puesta en el arado, Señor. Gracias, Dios. Bendice a mi esposa grandemente, sana su páncreas, Dios. Estabiliza su azúcar, su presión sanguínea. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Ayúdame a mí, Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús. Úsanos grandemente, bendice nuestro matrimonio, nuestro ministerio pastoral que tú nos has dado, Dios. Bendice esta casa y pon ángeles alrededor de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice el ayuno que estoy haciendo, Señor Dios Padre, para todos mis hermanos, Señor, para la provisión, para que la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, nuestra congregación, crezca, Señor, y sea el de Espíritu Santo moviéndose con libertad en cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Compartan el video, una manera de evangelismo, amados hermanos. También déjanos sus peticiones de oración, que queremos orar por ti. El viernes tenemos oración, están invitados a la casa pastoral, los que quieran venir para orar. Y también déjanos una manito cuando veas el video y ora y lee la Biblia. Amén. Chao.